Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 13 de junio del año 2022. Ayer el presidente Pedro Castillo dio una entrevista al Canal del Estado y entre los anuncios del mandatario para hacer frente al alza del precio de los combustibles, justamente es la mayor presencia de Petroperú en el mercado para aminorar los precios de estos carburantes. Sobre este tema vamos a hablar con Aurelio Ochoa Alencastre. Él es experto en temas de hidrocarburos, con quien vamos a hablar justamente de este tema y a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, señor Aurelio Ochoa. Rumi, muy buenos días, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Se estima que el Estado utilizó 3.000 millones de soles para mitigar el alza en el precio de los combustibles a través de la exoneración del impuesto selectivo al consumo y también la inclusión en el Fondo de Estabilización de Precios de diversos carburantes, pero esto no fue suficiente. Por ello, ayer el mandatario adelantó en una entrevista en una televisora nacional del Estado que habrá mayor participación de Petroperú en el mercado de distribución de combustibles. Es decir, en los siguientes días se anunciaría la participación de Petroperú en las diferentes cadenas de grifos con la finalidad de que haya competencia en el mercado. De esta manera se pueda aminorar el precio de los carburantes de los diferentes combustibles que ha estado generando preocupación entre los peruanos. Señor Aurelio Ochoa Alencastre, ¿qué le parece a usted lo dicho ayer por el presidente sobre la posibilidad de que Petroperú ingrese al mercado de combustibles justamente para bajar, para aminorar el precio de los carburantes? Bueno, me parece una noticia que seguramente a los consumidores de combustibles le va a sonar muy bien, puesto de que de alguna manera se tiene que reaccionar frente a lo que está ocurriendo. Cuando el presidente ha mencionado que ya a la fecha se han gastado 3.000 millones de soles, había que aclarar que esto es a partir de agosto del año pasado, ¿no? O sea, a la fecha, vale decir que estaríamos alrededor de unos 10 meses recién, y solamente en este periodo tan corto ya se han destinado 3.000 millones de soles. Y para que tengamos una idea, solamente en lo que es el impuesto selectivo al consumo, el fisco pierde 300 millones de soles mensuales, o sea, sacrifica el fisco 300 millones de soles. Y a esto le agregamos el Fondo de Estabilización de Combustibles, ¿no es cierto?, no solamente para el GLP, sino en el caso del diésel. Entonces, definitivamente estamos viendo que los efectos han sido prácticamente nulos. ¿Por qué? Porque no se ha traducido o no se ha trasladado, mejor dicho, en lo que es ya el consumidor final por parte de los griferos en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues en forma muy parcial han trasladado, porque al final las refinerías definitivamente, claro que sí lo han hecho, pero ese es en el inicio de la cadena de la distribución de combustibles, ¿no? Me refiero a los productores, vale decir las refinerías, pero en lo que corresponde a la cadena de comercialización, entonces, lógicamente, creo que nadie ha sentido, y en este caso estamos viendo que los precios, pues, más que duplicados en casi todos los combustibles. Entonces, si bien es cierto, hay una explicación a nivel internacional, ¿no?, con relación al precio internacional del petróleo, pero no en esa magnitud. O sea, no ha habido un incremento de esa magnitud en el precio internacional del petróleo, que está más o menos alrededor de 55% con relación a lo que es este año. Y estamos viendo que como este año, por ejemplo, se han incrementado los combustibles en más del 100%. Entonces, no hay una explicación. Entonces, ¿de qué sirve, decíamos, en este caso, el sacrificio de la caja fiscal, habiendo tantas otras necesidades, como sabemos, en nuestro país, y que hayamos destinado 3.000 millones de soles, 3.000 millones de soles en 10 meses? Lógicamente, esto mueve a reflexión, yo diría más que a reflexión, mueve a preocupación, y supongo que eso haya inducido al presidente de la República para plantear lo que usted ha ido adelantando, lo que no. Entonces, con relación a la participación de Petroperú. Ingeniero Aurelio Ochoa, justamente estamos en LR Más Economía, el programa económico de la República. Hay preguntas del público. Nos dicen lo siguiente: ¿cree usted que las medidas del gobierno a través de la exoneración del impuesto selectivo al consumo, la inclusión de ciertos carburantes en el Fondo de Estabilización, dieron realmente los resultados que los peruanos esperaban? ¿Y por qué realmente, y dónde está ese quiebre en la cadena de valor de hidrocarburos para que no se hayan trasladado estos descensos en el precio a los consumidores finales? Bueno, creo que
al principio había señalado que esto no se ha traducido, no se ha trasladado precisamente este sacrificio de la caja fiscal. Y eso es lo que ha inducido precisamente al presidente a tener que plantear lo que ha planteado con relación a la participación de Petroperú. Entonces, concretamente a la pregunta que hace su oyente, su televidente, en este caso, bueno, lamentablemente, pues muy poco o casi nada, porque en algunos casos nada, se ha trasladado hacia el consumidor. Entonces, estamos hablando de 3.000 millones de soles. O sea, las refinerías sí han trasladado, porque al final hay un mayor control a nivel de inicio de la cadena, vale decir, el productor. Pero ya en lo que corresponde al comercializador, estamos viendo diferencias de 3 a 4 soles entre un grifo y otro. Entonces, creo que todos podemos constatar en las calles de nuestras ciudades, ¿no es cierto?, que cada vez está más alto, o sea, no ha habido absolutamente bueno, al menos eso es lo que se observa respecto a cuánto es lo que se ha incrementado desde principios de año. Recordemos que estamos en junio y no ha subido el precio del petróleo pues en más del 100%, como en este caso sí han subido los combustibles a nivel minorista. Entonces, algo tiene que hacerse y lo que ha planteado el presidente precisamente me parece que sería algo que podría atenuar precisamente y el fisco podría gastar muchísimo menos de lo que está en este momento gastando, porque al final es un gasto esos 3.000 millones de soles y bien han podido servir precisamente para trasladar ese beneficio hacia los consumidores. Ingeniero, ¿es posible en este momento, la Constitución lo permite, las leyes en el país permiten que Petroperú, una empresa del Estado, ingrese a participar en el mercado de carburantes, de combustibles, para justamente debido a la competencia con el sector privado pueda bajar, se pueda aminorar el precio de los combustibles? Bueno, en realidad puede participar porque al final su ley, recordemos que Petroperú está autorizado precisamente para ingresar a las diferentes etapas de lo que es la cadena de los hidrocarburos. En consecuencia, suponiendo que hubiese alguna dificultad, pues simplemente eso se resuelve con un decreto de urgencia, ¿no? Porque al final es una cuestión de tipo económico en este caso y que está incidiendo en todos los sectores económicos, recordemos, puesto de que los combustibles participan, como bien se sabe, ¿no es cierto?, en todas las actividades económicas precisamente del país y en el mundo. Esto es así. En consecuencia, siendo una situación, yo diría inclusive de preocupación nacional y hasta de seguridad nacional, porque esto se podría ir agravando, porque estamos viendo que el precio del petróleo en este momento está superando ya los $120 el barril, y esto podría, en condicional, evidentemente, dependiendo de lo que ocurra a nivel internacional, incrementarse aún más. Entonces, ya resulta prohibitivo en este caso los niveles de precios a los cuales jamás habíamos alcanzado los niveles que hoy día se observan en las calles. Y sin embargo, antes hemos tenido precios del petróleo superiores a los actuales, vale decir, rondando los $150 el barril, y jamás el precio de los combustibles estuvieron a los niveles que estamos observando. Entonces, algo está pasando y algo hay que justamente hacer. Y precisamente me parece que lo que ha anunciado el presidente, esperemos que esto se pueda materializar, no en este caso con el afán de regular el precio de los combustibles, porque el mercado siempre va a ser libre, pero sí en este caso seguramente para que puedan servir como una especie de precios de referencia, pero precios reales de referencia, no los teóricos que se publican por parte del regulador, porque al final eso simplemente son precios decir, que no tienen incidencia mayor en lo que es el precio final hacia el consumidor. Me refiero a lo que publica el regulador de energía y minas, ¿no es cierto?, semanalmente. Entonces, eso no influye porque al final hacen caso omiso en esta situación todos las estaciones de servicio. Entonces, si eso es así, entonces de alguna otra manera tiene que reaccionar el Estado. E inclusive más, fíjese, en el caso de Estados Unidos, ya ante la situación que también algo anormal se viene presentando, pero no pues, digamos, en los niveles que viene presentándose en el Perú, ¿no? Y lógicamente allá, por ejemplo, tampoco están interviniendo con subsidios como los que actúa en este caso, nuestra caja fiscal. No, en el caso de Estados Unidos no. Pero hay ya representantes en Estados Unidos que precisamente están señalando que tiene que de alguna manera, ¿no es cierto?, frenarse estos precios, porque ya esto, digamos, está inclusive lindando con la seguridad nacional. Eso es lo que en Estados Unidos se están señalando. Entonces, si eso está ocurriendo en Estados Unidos, entonces lógicamente no tenemos por qué
temer de lo que pueda ocurrir en el caso nuestro, en que Petroperú pueda participar. No masivamente, pero sí, por ejemplo, tener algunas estaciones de servicio, o inclusive más, yo diría. Ya en este momento hay una Petrored, ¿no es cierto?, que reporta, o sea, que tiene una relación comercial con Petroperú. Esa Petrored, por ejemplo, podría, digamos, tener una relación muchísimo más estrecha, de tal manera que Petroperú vea que realmente, en este caso, el precio de venta de los combustibles por parte del productor, vale decir, de Petroperú, ¿no es cierto?, realmente se están trasladando, porque Petroperú no verifica ello. Y una forma que quizá indirectamente podría permitir frenar un poco el comportamiento, en este caso de los comercializadores, sería de que se publique, ¿no es cierto?, por parte de los productores, vale decir, por parte de las refinerías locales, que publiquen a qué precio es que venden ellos el galón, de tal manera que pueda, ¿no es cierto?, notarse cada grifo. De forma indirecta va a ser esto, lógicamente, una especie de control por parte de los consumidores, para ver cuál es el margen, en este caso, de comercialización. Es decir, si yo te vendo a 13 soles y tú lo vendes a 20 soles, bueno, entonces ya pienso de que me refiero al galón, ¿no es cierto?, ya es una situación, pues, de excesivo lucro. De otro lado, usted ha señalado la experiencia en Estados Unidos. De alguna manera sí hay preocupación mundial por esta escalada en el precio del petróleo. Pero ¿cuáles son estas experiencias internacionales? ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué está haciendo Chile? ¿Qué está haciendo Ecuador? ¿Qué están haciendo nuestros países vecinos justamente para detener esta creciente alza de los precios de los combustibles? Claro, en el caso, por ejemplo, que usted ha mencionado, nuestro vecino del norte, Colombia, tiene una poderosa empresa que es Ecopetrol, ¿no? Entonces, que tiene pues más del 70% de la producción de petróleo de Colombia proviene precisamente de Ecopetrol, pero a la vez también es la primera refinera, en este caso de Colombia, entonces es la que distribuye los combustibles, y las dos grandes distribuidoras, las dos grandes cadenas que hay precisamente en Colombia, ¿no es cierto?, digamos, jamás se van a exceder, y eso es lo que casi es una especie ¿qué le puedo decir?, de trato ya sin haber firmado, en que no pueden excederse sus utilidades, ¿no es cierto?, el 8%, y eso ocurre en todos los combustibles, incluyendo el GLP, pero particularmente en el caso del resto de los combustibles. Entonces, todos se moderan, y la competencia está que nadie debe, digamos, deben estar más lejos, o sea, más abajo de ese 8%. Y ahí viene esa competencia, porque recordemos que en el caso de los combustibles hay una rotación rápida de stocks, ¿no? Entonces puedo renovar los stocks inclusive cada 24 horas o cada 2 días, cada semana, pero no es lo mismo la rotación de stocks, por ejemplo, de televisores, por decirlo, de computadoras, ¿no?, que al final es pues cada año, cada 2 años o cada 3 años, en fin. Entonces, no puedo pretender como comerciante o comercializador de combustibles, no puedo pretender una rotación de stocks en 24 horas yo esté ganando, pues, no sé, 20%, 25% de utilidad. Eso ya me parece que excede, y eso en realidad no es una libertad de precios, sino un libertinaje de precios, ¿no? Entonces, Usted, y eso ocurre incluyendo el caso de Chile, por ejemplo, ¿no?, que usted ha mencionado. Bueno, el caso de Ecuador, ciertamente algo parecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nadie se excede porque al final, digamos, tienen empresas fuertes, particularmente en el caso de Chile, inclusive sin tener petróleo, pero tiene pues, digamos, ENAP, que tiene las grandes refinerías, ¿no? El caso del Ecuador de igual manera. Entonces, tienen empresas que justamente, empresas petroleras me refiero, bueno, en el caso de Chile, refinadora, comercializadora de combustibles, que lógicamente pues pone las reglas de juego, le dice, oye, está bien, hay libre mercado, pero por favor no confundas libertad de precios con libertinaje. En el es caso importante nuestro, lo eso. que hemos hecho es aislar a Petroperú de una manera total, y eso es lo que tiene que corregirse. Por eso me parece que, digamos, lo que ha mencionado el presidente, esa es una buena alternativa que permitiría atenuar esta situación, que no va a solucionar definitivamente, pero Pero que va a sí puede atenuar. atenuar. Va a atenuar. Coadyuvar. Ingeniero Aurelio Ochoa, ¿y qué respondería usted a esos sectores que seguramente van a estar disconformes y que defienden a capa y espada la presencia del sector privado en el mercado de hidrocarburos, estos monopolios, oligopolios del que tanto se hablan, y que ven con malos ojos también la posible presencia de Petroperú en ese mercado de distribución de combustibles?
Bueno, me parece que están en todo su derecho, porque al final recordemos que felizmente estamos en un país democrático y lógicamente las discrepancias públicas en este caso se han dado, se dan y se seguirán dando. El tema es que cuando uno es gobierno, definitivamente el que esté, digamos, de turno en Palacio de Gobierno, pues siempre tiene que velar por los intereses de la población. Y cuando hay una situación que ya escapa a lo que normalmente ocurría o ha ocurrido en el pasado, porque recordemos, jamás en la historia del Perú, y eso es importante señalar, jamás han estado a los niveles de precio actuales que estamos observando. Imagínense, pues 25, 26 soles el galón de una gasolina, es decir, no digo la palabra que es muy dura, criminal, pero es casi eso, o sea, contra, en este caso, el bolsillo de los consumidores, y no tienen alternativas, lamentablemente. Entonces, creo que, digamos, frente a una situación, a un escenario como el actual, tiene que necesariamente actuar Cifeli, tiene que, de todas maneras, digamos, presentarse con fórmulas, en este caso, como las que usted ha señalado y ha mencionado el presidente con relación a Petroperú. Felizmente tenemos una empresa que más o menos tiene el 50% del mercado de combustibles. Entonces, sí está en capacidad, y sobre todo hay una cosa interesante, fíjese, Rumi, ha inaugurado, como sabemos, su nueva refinería, ¿no? Entonces, definitivamente el costo de los combustibles van a bajar, pero el tema es que lo que baje, ¿no es cierto?, conforme vaya entrando en funcionamiento toda la refinería, ¿no?, de acá seguramente a fin de año, entonces, ¿qué va a pasar? Va lógicamente procesar petróleo para producir combustibles a un ligeramente menor precio que la antigua refinería. Pero lamentablemente, al igual que lo que ha ocurrido con estos 3.000 millones de soles y lo que pueda bajar Petroperú, prácticamente no van a ir a los bolsillos de los consumidores, ¿no es cierto?, sino irán a los bolsillos de los comercializadores. Entonces, ante una situación, ante un escenario como ese, definitivamente hay que tomar medidas, ¿no?, como la que estamos mencionando respecto a la participación de Petroperú en la comercialización. Y que va a haber oposición, definitivamente que va a haber oposición, pero bueno, es parte de la democracia en este caso, pero también es la democracia de los bolsillos de los consumidores. Es importante cuidar los bolsillos de los ciudadanos, de los peruanos, porque obviamente cuando hay inflación, cuando hay crecimiento en el precio de los combustibles, nos afecta a todos. ¿Recuerda usted cuántos grifos tenía Petroperú y cuál fue la razón del fujimorismo hace más de 25 años para enajenarlos, para privatizarlos, para entregarlos prácticamente a precio de remate al sector privado durante esa época del fujimorismo? Sí, tuvo alrededor de 88 grifos. Entonces, hay uno último que estuvo en Iquitos, que fue el último que se privatizó. Bueno, pero esa fue la política de los años 90, como sabemos, como recordamos, en que inclusive, recordemos que la Pampilla también era de Petroperú, los lotes petroleros, en fin, ¿no? Pero al final se quedó a medias, en este caso, ese proceso de privatización, ¿no? Y los resultados pues, han sido catastróficos, como sabemos, ¿no? No solamente en lo que es la cuestión de la venta de combustibles, sino adicionalmente es en lo que corresponde a los lotes petroleros, ¿no? Esperemos que eso se revierta los próximos meses, ¿no? En favor de Petroperú, definitivamente. Ahora, eso, contestando a su pregunta, son alrededor de 88 grifos, ¿no? Entonces, no es ninguna novedad que Petroperú en su momento, en un universo, en esa época, de cerca de 2.000 grifos, entonces era minoritario. Y hoy día, que son más o menos, creo que 4.800 estaciones de servicio o grifos, entonces que pueda poner algunos grifos, no creo que voy a, pues, digamos, afectar, ¿no es cierto? Entonces no tienen por qué asustarse. Ahora, si Petroperú tomase pues el 50%, vale decir, ¿no es cierto?, 2.400 grifos, una cosa de esas, bueno, en ese caso sí habría preocupación, pero jamás va a ser ese el caso. Ese escenario no va a existir, entonces no hay que tener miedo a la competencia. O sea, eso sería simplemente una competencia leal, no desleal, leal en este caso, pero con un número de grifos minoritario en cuanto a número, ¿no? Ingeniero, tenemos un minuto porque ya estamos por finalizar el programa. Hay una palabra, una frase que es importante en el mercado de combustibles, se llama integración vertical. ¿Cree usted que llegó el momento para que Petroperú pueda estar no solo en refinación de combustibles, sino también pueda explotar su propio petróleo, distribuirlo al por mayor y también ingresar ya decididamente con lo anunciado por el presidente y que lo debe corroborar también durante la semana el presidente Petroperú, Humberto Campodónico, ingresar justamente a esta distribución
al por menor de combustibles en el mercado local? Definitivamente, me parece que esa sería la forma de fortalecer a Petroperú, pero yo diría que fortaleciendo a Petroperú no solamente lo hacemos a que la empresa se fortalezca, sino que ese fortalecimiento sea trasladado y va a ser trasladado hacia el consumidor. Esa integración vertical es una necesidad imperiosa. Y justamente viendo el ejemplo que señalábamos de nuestros vecinos, no tenemos por qué asustarnos, porque en todos los casos hay integración, en todos los casos de nuestros vecinos. No estamos hablando, digamos, de Irak, no estamos hablando de Irán, no, estamos hablando de Sudamérica, en este caso de los vecinos de Perú. Entonces, creo que esa sería una excelente medida, pero no descuidemos tampoco, no solamente hay que tratar de apostar por los combustibles hidrocarburíferos, mejor dicho, petroleros en este caso, sino también habría que pensar en lo que es la masificación del gas natural. Tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, creo que estos más bien deberían derivarse hacia lo que es la masificación del gas natural. Bien, muchísimas gracias, señor Aurelio Ochoa Lencastre. 15 segundos para redondear el tema y con eso estamos finalizando el programa. Yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias, muy gentil Rumi, y creo que justamente este es un momento histórico, me parece, ¿no es cierto?, de hacer precisamente que Petroperú pueda trasladar los beneficios de su nueva refinería, en este caso, y esa eventual integración vertical que usted ha señalado, en beneficio de los consumidores de combustibles, y eso definitivamente va a ser algo histórico, en este caso, en el rol que pueda desempeñar en la sociedad Petroperú, y que a la fecha lamentablemente se le ha restringido. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Aurelio Ochoa Alencastre, es ingeniero, experto en temas de hidrocarburos, a quien nuevamente le agradecemos su participación en LR Más Economía, el informativo del Diario de la República. Y a ustedes lo invitamos a seguir informado, a mantenerse en contacto a través de todos los programas de LR Más, porque esto es la televisión de tus manos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis, Kama, Borgecuna, Panaicuna, Yactamacicuna. Que Dios lo bendiga.